A veces los problemas derivados del rodaje de un corto parecen no tener solución, pero tendréis que ser como el protagonista de nuestro primer corto de hoy. Un ladrón que para alcanzar su botín tiene que atravesar un estrecho conducto de ventilación. Ya veréis cómo él no se desespera tanto con los problemas. Con vosotros, Rata de Túnel. Bueno, pues no os preocupéis porque está sano y salvo y además está con nosotros J.M. Asensio, director, protagonista y un poquito hombre orquesta de este pequeño gran corto que es Rata de Túnel. Hola, bienvenido a Veo en Corto. ¿Qué tal, Bárbara? Muy bien, gracias. ¿De dónde surge la idea de Rata de Túnel? Rata de Túnel al principio era una idea más compleja que lo que terminó siendo el corto. Gonzalo Vendala, que fue el realizador que me ayudó a sacarlo adelante, tenía en mente una historia sobre un ladrón que en el futuro huía de una persecución policial por una red de túneles subterráneos. Esa idea iba a ser bastante compleja de realizar y sobre todo iba a requerir más medios y más presupuesto. Así que yo le aconsejé reducirla a algo que fuera más sencillo, un personaje, una localización y sobre todo que lo más importante de la historia fuera el guión, un guión que fuera sencillo pero efectivo. Y es interesante conocer las circunstancias en las que surge Rata de Túnel, porque parece que el equipo con el que tú estabas habituado a trabajar se rajó un poco, ¿no? No confiaba mucho en el resultado y al final os quedasteis 3 personas. Sí, por aquel entonces ya el grupo de gente con el que yo trabajaba, que eran todos compañeros de la Facultad de Ciencias de la Información, estaba acostumbrado a producciones bastante más complejas en presupuesto, en formato incluso, porque Rata de Túnel está hecho en mini DV. Y cuando yo les propuse volver un poco a los inicios, que eran los primeros cortos que hacíamos simplemente con una cámara y con mucha improvisación, dudaron que la cosa pudiera salir bien, tal y como yo lo estaba planteando. Muy sencillo, con muy pocos medios, con muy poca gente y con el presupuesto mínimo para comprar lo que hiciera falta y adelante. Y también influyó el hecho de mi opción como protagonista del corto, ¿no? Yo había escrito el guión y sabía lo que el personaje tenía que transmitir y me sentía seguro y capaz de poder hacerlo, pero ellos no lo veían tan claro. Ya habían trabajado con actores profesionales y me recomendaron que buscara uno para que fuera el protagonista de mi corto. Yo, sin embargo, un poco por miedo a que ese actor al que yo pudiera encontrar no me diera lo que el corto iba a requerir, les dije que no, que prefería hacerlo yo. Y entonces ahí ya fue cuando me dieron la palmadita y me dijeron, bueno, pues buena suerte. Y nos quedamos simplemente nos vemos en otra. Gonzalo, Marta y yo. Ellos dos fueron los únicos que apostaron por mí y al final resultó bien. El corto transmite lo que yo me había propuesto, que era esa sensación de claustrofobia y de angustia. La gente incluso me felicitó por mi interpretación, a pesar de que yo siempre... ¿Cómo es eso de dirigirse uno a sí mismo? No me resultó muy complicado, porque estaba más pendiente del proceso técnico del corto, de los planos, cómo tenía que quedar la luz, de tener mucho cuidado con el raccord, de los objetos de los que se va despojando el personaje, que de la interpretación en sí. Como eso era algo que tenía asumido ya mientras escribía el guión, cuando llegaba el momento de grabar el plano, no me costaba mucho meterme en situación. Aparte, las condiciones del rodaje eran muy duras, no quería que nadie sufriera eso, por otro lado, y decidí meterme yo, que sabía que iba a estar hasta el final, echando las horas que hicieran falta. Bueno, pocos medios, escaso presupuesto, así que supongo que os encontrasteis bastantes dificultades en la preproducción del corto. Realmente no, porque como era una historia que iba a requerir muy poco a nivel de producción, simplemente encontrar un sitio para montar los decorados, tanto el conducto como la celda del final, que pese a lo que la gente pueda pensar, no es ningún sitio real que encontramos, sino que lo construimos nosotros, en el salón del piso de estudiantes donde vivía yo por aquel entonces. Montamos una impresionante, eso en el making of se ve muy bien. En el salón del piso construimos con planchas de corcho, con cemento, con plantas, con spray, la celda final y dio el pego. Sí, sí, da el pego perfectamente. Un trabajo de dirección artística increíble. O sea, otra tarea más. Otra tarea más a llevar a cabo las 3 personas únicamente que formábamos el equipo de producción, Gonzalo, Marta y yo. Durante el rodaje, ¿qué pasó? ¿Cómo lo planeasteis? ¿Qué planning seguisteis? Fui bastante fiel al storyboard. Todo el corto está dibujado viñeta por viñeta, plano a plano, y teníamos que seguir un orden según las posiciones de cámara. Como el conducto podíamos abrirlo por el lateral que nos hiciera falta o por el techo,
pues decidíamos hacer primero todos los planos cenitales, luego todos los planos laterales o todos los planos que fueran generales, para lo cual teníamos que dejar el piso completamente a oscuras, que Gonzalo se fuera con la cámara todo lo atrás posible y me diera la instrucción para mover la luz, y realmente no hubo más problemas, salvo los del cansancio, de estar metido una semana allí en el conducto, calor. Arrastrándome, el calor, yo iba con ropa de abrigo, tenía que pegar gritos, tenía que pasar, precisamente por el tema de la planificación, había planos en los que tenía que estar al principio del corto, sereno, frío y tranquilo, y de repente en el siguiente plano a lo mejor ya me tocaba, era un momento final en el que ya el personaje estaba desquiciado totalmente, y ahí tenía que cambiar, hacer así y pasar de frío a loco. Pero bueno, pude hacerlo. Eres un director meticuloso, ¿no? ¿Sigues el guión técnico y el storyboard casi a rajatabla? Bastante meticuloso. A mí me gusta ir en rodaje con los deberes hechos, porque pienso que el guión técnico y el storyboard, con el que siempre trabajo, es una herramienta imprescindible para comunicarle al equipo lo que tú tienes en la cabeza. Vale más una imagen que 1000 palabras, y en cuanto ven la viñeta ya se hacen una idea del plano. El equipo de dirección artística puede saber qué elementos se ven, el de sonido sabe hasta dónde se puede acercar con el micro, el cámara ya puede ir planificando un poco el objetivo que va a utilizar. Aquí con una mini DV eso no había que contemplarlo, pero bueno, en otras producciones sí. Y prefiero hacerlo con storyboard, la verdad. El de Rata de Túnel tenía aproximadamente 180 planos, pegamos todos los folios en la pared y íbamos decidiendo, pues venga, ahora este. Me metía en el conducto, Gonzalo me daba las instrucciones de cómo tenía que mover la luz para que se iluminara y rebotara en el conducto. Yo salía, veía por la propia pantalla de la cámara cómo había quedado, y si me convencía la iluminación, el encuadre y la interpretación, pasábamos al siguiente. Así que en realidad el rodaje fue bastante rápido. Una historia sencilla que ha dado origen a un thriller auténtico, con todos los elementos de un thriller, o sea, angustia, tensión, una historia de venganza. Sí, ¿Crees realmente. que este tipo de historias llegan un poquito mejor al público, a lo mejor? Yo apuesto más por la vertiente comercial. A mí me gustan mucho las historias en plan Hollywood. Casi todos los guiones que tenía escritos antes de Rata de Túnel eran historias de intriga, de thriller, muy comerciales, ¿no? De suspense, de terror, muy en la línea de las películas americanas, ¿no? Por eso esta producción, que iba a ser muy sencilla, intenté llevarlo un poco a mi terreno, ya que sabía que ninguno de mis guiones anteriores los podía realizar porque iban a requerir bastante en cuestión de medios y de presupuesto. Pues dije, bueno, ¿con qué cuento, no? Y en función de esos medios escribí una historia que pudiera llevarse a cabo. Pero efectivamente, como tú dices, es una historia muy en la línea de thriller, de tensión, de claustrofobia. Yo estoy contento porque transmitió todo lo que me había propuesto como director. Cuando he visto el corto en todos los festivales a los que he ido y he escuchado las reacciones de la gente a oscuras y viéndose el corto en una pantalla grande, yo lo paso bien cuando la gente lo pasa mal, porque esa era la intención. Era lo que pretendías. Hablas de festivales, un gran éxito ha sido Rata de Túnel. ¿Lo sigues moviendo o No, tienes nuevos planes a la vista? Ya no, porque Rata de Túnel es un corto de 2004, ya terminó su circuito festivalero. La verdad es que no le fue nada mal. 50 selecciones, algunas en el extranjero, 11 premios. Se ha metido en televisión, ha vuelto a emitirse en televisión. Está a la venta en un DVD recopilatorio de cortos. O sea, le he sacado todo el jugo que le podía sacar. Pero evidentemente hay que pensar en el siguiente. Ya no puedo repetir la hazaña de un corto muy sencillo, con muy pocos medios y muy poco equipo. Ahora tengo que dar el siguiente paso y meterme en algo más complejo. Volver a estar en la línea de lo que a mí me gusta escribir, pero obviamente ya es necesario subir al siguiente nivel. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Yo espero que hagas lo que hagas, tengas mucha suerte. Pues muchas gracias y espero que vosotros lo veáis. Sí. Gracias por venir a Veo en Corto. Muchas gracias. Nosotros seguimos con el programa, no os mováis.